Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener una telecapacitación sobre lo que es quemaduras en pediatría, el manejo inicial y los criterios de referencia. Para empezar, las quemaduras son una causa importante de muerte y lesiones no intencionales en todo menor de 14 años. Dentro de las principales quemaduras pediátricas se encuentran las escaldaduras y quemaduras por contacto. Y la mayoría de quemaduras son menos del 10% de superficie corporal. En el Perú, el 40% de quemaduras se va a producir en menores de 15 años y dentro de estas, 70% de quemaduras pediátricas son con líquidos caseros, sobre todo en las casas. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de lo que es una quemadura eh, con periferia de primer grado y el centro de segundo grado superficial. Cabe recalcar que actualmente no se usa esta nominación de las quemaduras. Más adelante vamos a explicar específicamente cómo se nombran. Eh, para tener un concepto, la piel es un órgano complejo de en realidad varias capas. Como sabemos es la epidermis y la hipodermis, y de acuerdo a la extensión de las quemaduras, en cuanto a la piel, se va a dar un nombre. Eh, Alcanza una superficie de aproximadamente 0.2 a 0.3 metros cuadrados en el recién nacido, hasta alcanzar el 1.5 a 2 metros cuadrados en lo que es en adultos, y cumple diferentes funciones. Va a brindar protección, va a participar en la termorregulación, participa en la producción de vitamina D y está involucrada en lo que es la sensación. Dentro de lo que es la fisiopatología de la quemadura, vamos a tener que esto va a depender de lo que es la profundidad y la severidad de la quemadura. ¿Por qué? Vamos a tener que tener cuatro factores importantes: la temperatura del objeto caliente con lo que se ha producido la quemadura, la duración del contacto de este objeto con la piel, el espesor de la piel, como ya les dije, va a ser mayor en lo que es eh, un adulto que en un recién nacido, y la vascularización también del área afectada. Estos cuatro factores van a jugar un papel bastante importante en lo que es la gravedad de la lesión, la profundidad a la que se extenderá, y también de esto va a depender su tratamiento. Entonces, para entender la quemadura se va a describir zonas de lesión. La zona de coagulación, la que es justamente la del medio, la que se ve más negrita, es donde ocurre el sitio de daño máximo y va a haber pérdida irreversible de lo que es el tejido debido a la coagulación de las proteínas. La que sigue es la zona de éstasis, que tiene una perfusión tisular disminuida, pero sigue siendo recuperable con reanimación agresiva y manejo de la herida. Y fuera de la zona de éxtasis se va a encontrar lo que es la zona hiperemia, que es la que se ve por más fuera, y acá es la perfusión tisular va a aumentar y normalmente sobrevive, a menos que se enfrente a una infección o un deterioro hemodinámico grave. Eh, Todo esto va a producir lo que es una respuesta sistémica, va a producir una liberación de mediadores inflamatorios como son los tromboxanos A2, la bradicininas, los oxidantes y las citokininas, y va a producir lo que es trombosis, vasoconstricción y bloqueo capilar de la zona de éstasis, produciendo incluso disfunción multiorgánica y viéndose diferentes respuestas en los diferentes sistemas de todo el cuerpo. Entonces, en lo que es la atención prehospitalaria, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Van a haber distintas prioridades en lo que son quemaduras, y dentro de estas tenemos que proporcionar un soporte vital básico. Por ejemplo, pacientes deben recibir oxígeno suplementario si es que vemos que ha habido una quemadura en la cara, porque puede haber una injuria por inhalación. También tenemos que transferir rápidamente al paciente a un hospital, y debemos minimizar las intervenciones que retrasen ese transporte. Se debe quitar la ropa quemada y cualquier joya, a menos que veamos que esté pegada a la piel. Incluso las quemaduras que son por químicos pueden requerir una irrigación inmediata. Se debe cubrir el área quemada con una sábana o manta limpia para reducir el dolor y también mantener al niño caliente. La administración de líquidos no suele ser necesaria para tiempos de transporte inferiores a 1 hora. Sin embargo, cuando esto suele ser más de 1 hora, se debe poner una vía endovenosa y se debe administrar líquidos de acuerdo a las
a las distintas fórmulas que se van a mencionar más adelante. El dolor se puede tratar con administración endovenosa o endonasal de analgésicos. Generalmente la administración intramuscular suele ser ineficaz o impredecible cuando se administra a pacientes que tienen shock por quemadura. Entonces, dentro del manejo inicial, las quemaduras mayores a 10% de superficie corporal total deben someterse a una evaluación inicial del ATLS. No se debe debridar la herida ni la aplicación del vendaje en la evaluación inicial. Se debe cubrir al paciente con sábanas calientes. Se debe verificar síntomas signos de pérdida inminente de las vías respiratorias. ¿Esto lo puedo sacar? Sí. A ver, continuamos. Debemos hacer, en algunos casos sí se debe hacer escarectomía, pero generalmente esto es cuando ya está en un centro o un hospital, sobre todo en pacientes que se va a limitar la expansión del tórax, porque si no, bueno, puede producir insuficiencia respiratoria. Se debe colocar 2 vías endovenosas de gran calibre e iniciar la reanimación con líquidos. Se debe insertar un catéter urinario para ver lo que es el flujo urinario, y se debe monitorizar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Para esto, ¿qué debemos saber? En el manejo inicial, un componente fundamental es la medición precisa de la superficie corporal quemada. Generalmente se usa la regla de los 9 de Wallace, que va a estimar bastante bien, por ejemplo, en los adolescentes la quemadura, y se dice que en el paciente adolescente, cada extremidad superior y la cabeza van a representar lo que es el 9%. Es algo que se conoce bastante, y las extremidades inferiores y el tronco anterior son 18% cada uno. Sin embargo, cuando ya son niños un poco más pequeños, tenemos acá cómo se va a medir. Cuando es una edad de 0, lo que es el área A va a representar un 9,5%, lo que es B, que son las extremidades, los muslos, va a representar 2,4, y lo que es C, que es el área de las piernas, 2,5. Y así va a variar conforme van aumentando la edad. Mientras menor sea el niño, la cabeza va a ocupar mayor superficie de cantidad quemada. Pero este es en lo que es un diagrama para un niño, que es el diagrama de lo que es Dunning-Browder. Otra de las opciones que se tiene que ver es la evaluación de la profundidad del quemado. Anteriormente se conocía lo que es primer, segundo, tercer grado. Ahora se conoce como que es las quemaduras superficiales o epidérmicas, que era lo que se conocía antes como primer grado. Que generalmente son por lo que es quemaduras bajo el sol, son bastante dolorosas y tienden a recuperarse y sanarse por sí solas en un tiempo de 3 a 6 días. Las quemaduras de segundo grado, que antes se llamaban así, son las que ahora se conocen como quemaduras de espesor parcial superficial y quemaduras de espesor parcial profunda. Entonces, las de espesor parcial superficial generalmente se extienden hasta la dermis papilar. Se va a ver lo que son ampollas y blancamiento del tejido celular con la presión, y tienden a sanar 7 hasta 10 a 20 días. Las quemaduras de espesor parcial profunda, que son las de segundo grado, segundo grado profundo, que se conocía anteriormente, se extienden hasta la dermis reticular, y la superficie de heridas son blancas o moteadas, como vemos en esta figura de este brazo, en las que se ve lo que es la quemadura de espesor parcial profunda. Y las quemaduras de espesor total, que son las que antes conocidas como de tercer grado, ya van a involucrar toda la dermis y hasta la hipodermis. Generalmente no suelen doler, y van a estar carbonizadas, coriáceas y bastante firmes. Y estas no suelen sanar, generalmente van a requerir lo que son injertos o tratamiento ya en un centro de referencia de quemados. Y esta es justamente una quemadura de espesor total en lo que es un miembro inferior. Entonces, como habíamos dicho en el manejo inicial, debemos asegurar lo que es un acceso endovenoso. Vamos a iniciar una reanimación con líquidos, y para así lograr una perfusión adecuada de lo que son los tejidos. Y para eso tenemos que hacer para eso
tenemos que usar la que es la fórmula de Parland, que es una fórmula bastante conocida, en el que se va a usar 4 mililitros por lo que es la superficie corporal quemada y por lo que es el peso del paciente. Y esto se va a dar, las primeras 8 horas se va a dar la mitad de todo este volumen y en las siguientes 16 horas la otra mitad. Entonces cabe recordar que esto no se considera desde que el paciente puede llegar a lo que es a un centro, ya sea de salud o a un hospital, sino que supongamos que el niño viene con una historia de quemadura que ya de 2 horas. Entonces en las siguientes 6 horas nosotros vamos a tener que darle el 50% y ya los otros 50% en las siguientes 16 horas. Estas son otras fórmulas, por ejemplo, en lo que es el Instituto Nacional de Salud del Niño, como son un centro de referencia de quemados, ellos manejan un protocolo en el que una quemadura de más del 20% de superficie corporal van a usar en las primeras 24 horas 500 mililitros por metro de superficie corporal quemado más 200 mililitros de la superficie corporal total. Y en las segundas 24 horas esto se va a reducir a lo que es la mitad. Ya cuando son menos de menos de 20% de superficie corporal quemado, ellos usan lo que es en las primeras 24 horas el 10% de peso corporal y en las siguientes el 5% del peso corporal. Y cuando son menos del 10%, será lo que es la hidratación oral a tolerancia. Y esto igual, en las primeras 24 horas lo que se va a hacer es, de todo el volumen que se calcula, el 50% se va a dar en las primeras 8 horas y el 50% siguiente en las siguientes 16 horas. Entonces, ¿cuáles son las claves finales de lo que es la resucitación con fluidos? Vamos a tener que reevaluar constantemente el estado fisiológico del paciente, ver el estado mental, ver los signos vitales, si tenemos acceso a lo que es una monitorización hemodinámica invasiva, también verla, y ver los laboratorios del paciente. Y dentro de estos puntos finales, las claves van a ser mantener un estado mental alerta y confortable, que la piel esté tibia y bastante bien perfundida. Como dijimos, se colocaba una sonda urinaria y tenemos que mantener un flujo urinario en menores de 30 kilos de 1 a 2 mililitros por kilo por hora y en mayores de 30 kilos de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. La frecuencia cardíaca también va a depender de acuerdo a la edad. Hasta los 3 meses, 140 por minuto, de 3 meses a 2 años, igual 140 por minuto, de 2 a 10 años 80 y más de 10 años 75 por minuto. E igual una presión arterial sistólica, dependiendo igual de la edad. Por último, ¿cuándo deberíamos referir a un paciente a un centro especializado de quemados? Cuando sean quemaduras de espesor parcial superiores al 10% del área de superficie corporal total, quemaduras que involucran la cara, las manos, los pies, los genitales, el perineo o las articulaciones principales, quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad, quemaduras eléctricas, incluidas lesiones por rayos, quemaduras químicas, lesiones por inhalación, lesiones por quemaduras en pacientes con trastornos médicos preexistentes, que van a hacer complicar el tratamiento, prolongar la recuperación o afectar la mortalidad de este paciente. Cualquier paciente con quemaduras y tenga un trauma concomitante, como una fractura. Niños quemados en hospitales sin personal calificado ni equipo para el cuidado de niños, o lesiones por quemaduras en pacientes que requerirán una intervención social, emocional o de rehabilitación especial. Bueno, recordar que la mayoría de quemaduras se realizan en casa, entonces siempre los niños menores de 5 años van a ser los más susceptibles a sufrir estas quemaduras, sobre todo porque su piel es delicada. Entonces, siempre recordar a la población, a las madres, cuando nosotros tengamos el caso sea necesario de hacerles saber esto, que ni bien se produzca esto, debe ser llevado al médico de inmediato, sobre todo si la quemadura es extensa, o si esta también es causada por una descarga eléctrica. Ya sería todo, muchas gracias.